Muchísimas gracias. Hoy día les vamos a traer un tema completamente novedoso. Como ustedes saben, cuando nosotros estamos queriendo potenciar nuestros productos, queriendo atraer nuevos clientes, atraer nuevos turistas, tenemos dos principales estrategias. Una es trabajar con los mercados ya existentes, trayendo productos novedosos, diversificando, ¿no? Y de alguna manera compitiendo con los otros turoperadores, con los otros agentes que ya están en el mercado. Y la otra estrategia es entrar a mercados nuevos, con una propuesta única y diferente. Entonces, hoy creo que es un día bastante interesante porque vamos a comenzar a explorar con mayor profundidad lo que es el mercado centroamericano, que es un mercado donde recién estamos comenzando a ingresar con fuerza y vamos a ver que hay muchísimas oportunidades que ustedes pueden tomar en consideración para poder acceder a este mercado de una manera diferente y con la información estratégica que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces, quería comenzar con esta primera gran pregunta, que es donde estén parados, creo que es algo importante de conocer, ¿no? ¿Por qué este es un mercado clave y por qué debería de fijarme en este mercado para poder ingresar? Entonces, aquí les estoy trayendo algunas cifras como para poder empezar a ver el scope del mercado de una manera mucho más global. Tenemos en la primera fila los arribos internacionales hacia el Perú desde el 2016 hasta el 2024 y vemos cómo de alguna manera hemos ido creciendo. Luego, bueno, vino la pandemia, pasó lo que ya todos conocemos y ya nos hemos ido recuperando de a pocos. Al cierre del año pasado estábamos en un poquito más de 3 millones y aquí estamos viendo también las cifras de los principales mercados que visitan nuestro país. Van a poder ver en el lado izquierdo de la pantalla un icono de un avión, que son aquellos países con los cuales nosotros contamos con conexión directa. ¿Y por qué lo estoy destacando? Porque al tener conexión directa, de hecho, es una barrera o se reduce la barrera para poder visitar el Perú, ¿no? Entonces, vemos que hay conexión directa con países como Chile, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, entre otros. Y en lo que respecta a los mercados centroamericanos que nos estamos fijando el día de hoy, tenemos conexión directa con Costa Rica, Panamá y también con República Dominicana, que lo vamos a analizar más adelante. Las cifras de recuperación o de avance, que es la columna que ven al lado derecho, ahí hemos hecho una columna de porcentaje de avance en comparación al 2019. Es decir, en base a las cifras del 2019, ¿a qué nivel estamos? Por ejemplo, a nivel total, vemos que estamos a un 74% de las cifras del 2019. En el caso de Costa Rica y Panamá, vemos que esta recuperación está o al igual o por encima del nivel de recuperación promedio. Y esto nos hace pensar que al siendo mercados que contamos con conectividad directa y no ha habido tanta promoción, no ha habido tanta penetración del mercado, ya contamos con cifras superiores o similares al promedio, que hay un interés muy importante de los turistas provenientes de estos dos mercados y también, por qué no decirlo, de República Dominicana, de visitar nuestro país. Entonces, es una primera mirada que nosotros podemos tener para decir, ok, ¿en qué otros mercados podemos comenzar a hacer nuestros esfuerzos? Ya viendo un poco más a detalle la conectividad entre Perú y los destinos centroamericanos, vamos a ver, bueno, que la cantidad de vuelos por semana de Panamá a Lima son de 42 vuelos. También tenemos de República Dominicana, de San José y de Panamá también tenemos vuelos con Chiclayo. Y de hecho, a nivel participación de mercado, estamos viendo que las aerolíneas que tienen mayor participación son Copa Airlines y LATAM Airlines, ¿no? También es algo importante para aquellas empresas que arman paquetes turísticos para poder saber quiénes podrían ser sus socios estratégicos en el desarrollo de sus paquetes. Entonces, hasta aquí vemos que hay una conectividad directa, hay pocas horas de vuelo, ¿sí? Y que ha habido una recuperación bastante interesante de estos mercados. Entonces, el segundo punto que tenemos que analizar es, hay conexión, ¿sí? Hay interés, pero ¿cómo está la economía? ¿Cómo está el entorno en esos mercados? Aquí he colocado un análisis un poco más resumido
justamente tomando en cuenta este análisis CEPTE, que toma el punto social, económico, político, tecnológico y ecológico, para ver qué tan interesante es comenzar a trabajar con estos mercados. Por un lado, vemos que hay un alto interés en viajes por recreación, viajes de compras y visitas familiares. Vemos en el caso de Costa Rica que los jóvenes buscan nuevos destinos y los adultos mayores buscan opciones de naturaleza, de bienestar y de cultura. Entonces aquí tenemos dos segmentos bastante interesantes con demandas diferentes. En el caso de Panamá hay alto interés por cultura, naturaleza y experiencias únicas. ¿Ahí les suena algún destino en particular? Estamos hablando de naturaleza, bienestar, cultura. No son algunos elementos que nosotros como destino podemos comenzar a trabajar, pues los tenemos. De cara a lo económico, vemos que en el caso de Costa Rica es uno de los países que tiene mayores ingresos per cápita de Centroamérica y hay un crecimiento en ambos países de la clase media y la clase alta, específicamente más en Panamá. Bueno, no requieren visa para ingresar al Perú. Costa Rica es uno de los países más estables de Centroamérica y Panamá tiene acuerdos de cielos abiertos y la expansión de aerolíneas, lo cual también es una medida interesante que nos puede ayudar a ampliar la conectividad, ¿no? Y la frecuencia entre Panamá y justamente también ser un hub para la llegada de turistas de otros mercados. Ya a nivel tecnológico vemos la alta penetración del Internet y del uso de dispositivos móviles, un alto índice de compra online, entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presencia digital. Justamente estos turistas buscan los paquetes mayormente a través de estas plataformas, un hábito de planificación y compra en línea, y desde el lado ecológico tienen un enfoque en sostenibilidad, en ecoturismo y tienen una mentalidad que se extiende tanto para el turismo interno como para el turismo emisor. Toman en consideración el impacto ambiental, comprenden lo que es la huella de carbono y em, de hecho toman en consideración estos elementos para poder seleccionar el próximo destino de viaje. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que tiene bastante bien trabajado el tema de sostenibilidad hacia la interna, entonces también buscan destinos que ofrecen este tipo de características cuando eligen qué país visitar. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, son mercados que se han recuperado con mayor rapidez que otros mercados, cuentan con conectividad directa, tienen una economía estable y buscan opciones que calzan con lo que el Perú puede ofrecer. Entonces, hasta aquí ya tenemos cuatro checks, ¿no? De un interés en este mercado. Vamos entonces ya a hablar, ya vimos el por qué, ahora vamos a ver el qué. ¿Qué características tiene? Vamos a hablar inicialmente del costarricense para luego hablar del turista panameño. Entonces, cuando hablamos de la población costarricense, ¿sí? Es importante que cuando nosotros queremos ingresar a nuevos mercados, ver cuál es el tamaño de mercado para ver si conviene o no invertir. Entonces, a nivel de población costarricense, estamos hablando que son 5 millones de personas aproximadamente, pero no las 5 millones de personas viajan, ¿no? No tienen la capacidad necesariamente de viajar o no tiene ciertas características. Entonces nosotros de estos 5 millones, ¿qué es lo que hacemos? Filtramos, identificamos a costarricenses, en este caso de 25 a 65 años de edad, que es la edad laboral, ¿sí? O donde se enfoca la mayor cantidad de gente que trabaja, en zonas urbanas y pertenecientes a los estratos socioeconómicos alto y medio, es decir, aquellas personas que tienen la disposición de dinero para poder realizar un viaje internacional. Entonces, si nos enfocamos en este grupo, estamos hablando de casi 2 millones de personas que tienen estas características. Entonces, a este grupo de personas, ¿qué es lo que hacemos? Les hacemos una serie de preguntas, como por ejemplo, si van a viajar de manera internacional y si tienen interés en visitar el Perú. Aquellas personas que tienen interés en visitar el Perú y que tienen planificado hacer un viaje internacional en los próximos años, buscamos el menor plazo posible. Entonces, inicialmente nos estaríamos enfocando en este mejor prospecto, que es casi
un millón de viajeros para luego poco a poco, a medida que vamos ingresando al mercado, ya entramos con estrategias diferentes en el segmento de interés. Describamos un poco esta persona que forma parte del mejor prospecto de turista costarricense. Aquí tenemos que en promedio, supongamos que hagamos un mix de todas aquellas personas que forman parte de este segmento y esta sería una foto de aquella persona promedio. Tienes Tiene 42 años, vive en pareja, los viajes son parte de su vida, es una persona organizada, meticulosa para planear sus viajes, asegurándose de buscar información y reservar con información en sitios confiables. Entonces, hasta aquí, ¿cómo transmitimos confiabilidad dentro de nuestra comunicación? ¿Qué elementos dentro de nuestra comunicación generan o se asocian a confiabilidad? Se siente atraída por descubrir nuevas experiencias. ¿Cómo vendemos lo que es una nueva experiencia? Conocer culturas diferentes. ¿Qué es lo que vamos a mostrar dentro de nuestra comunicación justamente para calar con esta necesidad del cliente? Visitar sitios arqueológicos, que también lo tenemos, probar la gastronomía, ¿sí? Lima, capital gastronómica, así que aquí también podemos jugar con algunos de esos elementos. Además, valora la autenticidad de la experiencia y confía en las recomendaciones de familiares y amigos. Acá hay oportunidad también de trabajo de publicidad boca a boca. Más del 62% ya tiene una idea aproximada del destino, pero aún no lo define. Entonces, sabemos que es un mejor prospecto, que tiene interés en visitar el país, que tiene interés en cierto tipo de actividades, y de este grupo un 62% no define el destino. Entonces, ¿qué elementos colocamos dentro de nuestra comunicación para convencer al turista de que el Perú es la mejor opción? Las motivaciones de viaje justamente están asociadas con sitios arqueológicos, con gastronomía, con ser un destino único, nuevo por descubrir, con las recomendaciones y también con publicidad atractiva del destino. ¿Qué actividades les llama la atención? Nuevamente gastronomía, naturaleza, pero también una combinación con turismo urbano, sitios arqueológicos, sol y playa, visita a comunidades y vemos ya un segundo nivel lo que son las compras, experiencias de lujo y únicas que sabemos que es un segmento, un nicho, al igual que bienestar, diversión nocturna y aventura. Veamos un poquito más allá las características de ese perfil. Edad promedio, habíamos dicho ya 42 años, la mitad son hombres, la otra mitad son mujeres. La mayoría es casada o conviviente, con hijos mayores a 14 años, viven principalmente en la capital, que es San José, y perciben ingresos mensuales en promedio de $1.800. Son viajeros frecuentes. El 98% han tenido un último viaje en los 2 últimos años. De hecho, en los viajes al extranjero también está presente en la mitad de los viajeros. Buscan opciones sostenibles y de hecho el 77% de los viajeros consideran que el Perú sí promueve los viajes de manera sostenible. Visitan por la cultura o novedad del destino y un alto uso de Internet, que es algo que ya habíamos ido conversando al inicio de la presentación. Cuando hablamos de la planificación de viaje, ya un 62% tiene una idea aproximada de a dónde viajar, pero aún no define el destino. Entonces, ese es el bloque de personas en el cual nosotros nos debemos de enfocar. Si tenemos este conocimiento previo de qué es lo que buscan y qué es lo que de alguna manera están deseando hacer en su viaje, entonces vayamos por ahí justamente para mostrar que nosotros somos la mejor opción. ¿Dónde se inspiran? ¿Dónde buscan información? En webs oficiales, aquí es trabajo nuestro como PROMPerú, pero también en redes sociales, aquí es un trabajo compartido, ¿sí? Recomendaciones de familiares, amigos, foros de viajes y agencias de viajes, que aquí también están ustedes. Entonces aquí es una responsabilidad compartida. Organización del viaje, vemos que aquí la opción es mixta. ¿No? Comprar en los servicios por separado sin agencia es solamente un 35% en comparación a un 65% que involucran las agencias de viaje de alguna manera, ya sea en una agencia física, que es el 30%, compran de manera virtual un 14% y un mix, que algunos servicios son con agencia y otras no, un 21%. ¿Qué tipo de alojamiento buscan al momento de viajar? Estamos hablando que son
hospedajes principalmente de 4 o 5 estrellas o de 3 estrellas. La permanencia es de 7 noches en promedio y los grupos de viaje están formados principalmente por parejas o por grupo familiar directo con hijos, sabiendo que tienen hijos en una edad promedio de 14 años. También quisimos explorar un poco cuáles son las actividades que de alguna manera les interesa cuando viajan, por un lado, y por otro lado las que asocian con Perú. Entonces aquí estamos viendo el resultado a dos preguntas. Uno es, ¿cuáles son las actividades más importantes para ellos? ¿Sí? Que es las columnas que están al lado izquierdo, y ahí hemos ordenado de acuerdo a la importancia. Vemos que más importante es gastronomía, luego naturaleza, turismo urbano, sitios arqueológicos, sol y playa, etcétera. Y por otro lado, en la columna que ven al lado derecho es qué tanto asocian esa actividad con Perú. ¿Ok? Entonces vamos a ver que hay algunas actividades pues, que destacan más que otras. Y así hemos llegado justamente al gráfico que vemos aquí, para poderlo ver de una manera mucho más legible. Tenemos un eje que es el nivel de asociación con Perú, una asociación débil en la parte baja, una asociación fuerte en la parte alta y lo que es la demanda de esa actividad. Una demanda baja al lado izquierdo de la pantalla, una demanda alta al lado derecho. Entonces, el enfoque principal es el cuadrante que está en la parte superior derecha, que son aquellas actividades que tienen una fuerte asociación con Perú y al mismo tiempo tienen una alta demanda. Y aquí vemos sitios arqueológicos, naturaleza, gastronomía y turismo comunitario, que son los tipos de actividades en los cuales deberíamos de enfocar nuestra estrategia como promoción de los diferentes, desde donde estén parados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde la agencia, desde los hoteles y nosotros también, ¿por qué no hablar desde los gobiernos regionales y desde la estrategia de promoción que nosotros tenemos desde Tromperu? Quisimos explorar un poquito más algunas de esas actividades. Porque, por ejemplo, en el caso de turismo y naturaleza es bastante amplio, ¿no? ¿Qué actividades de turismo y naturaleza quieren hacer? En el caso de gastronomía también, porque estamos hablando no solamente de Pero visitar Sonia el va a intentar grabar. Sí. Ya, entonces yo acá ahorita por doy. puede apagar los audios. Veo que hay alguien que se le ha prendido el audio para poder continuar con la presentación. Ok, muchísimas gracias. Entonces, retomando, aquí estamos viendo pues que hay actividades o subactividades dentro de este gran grupo de segmentos, ¿no? Entonces, hemos ido un poquito más allá y vemos, por ejemplo, en el caso de turismo comunitario, qué es lo que estarían buscando hacer. Aquí vemos caminatas interpretativas, vemos observación de estrellas como visión, actividades participativas en las comunidades, arar, por ejemplo, preparar algún alimento, avistamiento de aves, conservación de territorios, lo que es sanación, meditación, agroturismo. Y en el caso de aventura vemos que las actividades son bastante variadas, desde un paseo en bote, camping, glamping, trekking, buceo, pesca, crucero por la selva, buggies, parapentes, paracaidismo, motocross, entre otras actividades. Se había pasado esa lámina, disculpe, lo que es turismo gastronómico, vemos también que las actividades son muchas, de hecho se pueden incluso trabajar rutas gastronómicas con este segmento, desde la visita a mercados para la compra de insumos, la visita a ferias, visita a restaurantes locales y regionales que están asociados también con los conocidos huariques, rutas gastronómicas, degustaciones de productos orgánicos, visita a huertos, restaurantes premiados internacionalmente. Acá en Perú tenemos varios. Los que son las visitas a bodegas vitícolas o pisqueras, clases de cocina y mixología. Naturaleza está asociado más a ríos, lagos, lagunas y reservas naturales protegidas. Ya hemos visto de una manera mucho más amplia al turista costarricense, entonces ahora vamos a explorar con mayor profundidad aquel turista panameño. La estructura es muy similar. Empezamos hablando del tamaño de población, estamos hablando casi 4 millones de población panameña. El segmento de interés está conformado por 823.000 viajeros o potenciales viajeros
Y dentro de este segmento también nos enfocamos en el mejor prospecto, que son aquellas personas que muestran interés en visitar el Perú, en destinos de Centroamérica y Sudamérica, y que de alguna manera pues cuenta con estas características, residentes en altas áreas metropolitanas de 25 a 64 años, con ingresos altos o medios. Aquí estamos hablando de esta persona nuevamente promedio, tiene 41 años, vive en pareja, también los viajes son parte de su vida, planifica con agencias, valora la seguridad y fuentes oficiales de información, se siente atraído por nuevas culturas, por la arqueología y la gastronomía. Vemos varias características similares en esos dos grupos. Entonces, ahí hay algunos elementos que se pueden utilizar para ambos mercados con ciertos matices. Hablamos de autenticidad, ¿sí? Y de compartir la experiencia con pareja o familia, ¿sí? Aquí estamos hablando de experiencias compartidas, eso también es interesante al momento de elegir nuestras imágenes para la comunicación, ver personas que estén compartiendo la experiencia, que le estén pasando bien, ¿no? Porque de hecho tienen una cultura bastante familiar. Y el 62% también tiene una idea aproximada, pero no define el destino. Nuevamente, esto es una oportunidad bastante interesante para poder motivar que el próximo destino sea Perú. Las motivaciones están relacionadas con visitas a sitios arqueológicos, gastronomía, ser un destino por descubrir, así que hay que ofrecerles algo novedoso, algo auténtico. Estamos hablando también de publicidad atractiva y de recomendación de familiares y amigos. En este caso, estamos viendo que el turismo urbano gana más protagonismo, las actividades gastronómicas también, pero también, por otro lado, hay un matiz interesante con lo que son las actividades de naturaleza, ¿sí? En menor medida se habla de sol y playa, sitios arqueológicos y visita común. Cuando ya vemos en mayor profundidad a este segmento, vemos que en promedio tiene 41 años, 60 52% son hombres, 48 mujeres, de hecho casi mitad, mitad, 81% tienen pareja, viven principalmente en la ciudad de Panamá y ganan un poquito más de lo que gana el turista costarricense, $2.000 al mes en promedio. Son viajeros frecuentes, el 96% ha viajado en los últimos 2 años y 6 de cada 10 al extranjero. También consideran que Perú es una opción sostenible, de hecho el 85% lo considera así, y también hay un alto uso del Internet para adquirir sus servicios para poder viajar. Hay factores que vienen influenciando la elección del viaje. Vemos aquí que sea un destino atractivo, el precio del boleto aéreo también, ¿sí? Así que de alguna manera si ven alguna oferta de vuelos hacia Perú podría ser un gatillador importante para la elección del destino. También se habla de visitas familiares y amigos, de la economía del destino, a pesar de ganar un poquito más que el turista costarricense, vemos que ellos tienen un análisis interesante de lo que es la relación calidad-precio. Y también evalúan o toman en consideración las publicaciones en redes sociales. Aquí es muy importante que ustedes tengan justamente presencia en redes porque el turista busca información a través de este medio. Cuando vemos sobre la planificación, en qué etapa se encuentran, también vemos que el 46% tiene una idea aproximada de dónde va a viajar y el 37% está en un proceso entonces acá hay un segmento bastante interesante que todavía podemos convencer en un menor plazo en poder visitar o elegir nuestro destino. Fuentes de inspiración, estamos viendo redes sociales, webs oficiales, webs de turismo de viajes, agencias de viajes y recomendaciones de familiares y amigos. Y vemos que están muy cercanas una de otra. Eso quiere decir que de hecho no consultan solamente en única fuente, sino comparan, analizan y ven diferentes opciones para poder obtener información. De las características de viaje, estamos viendo que la mayor parte está buscando comprar sus servicios con una agencia de viajes, estamos hablando de un 71%, y de hecho la mayoría, casi un 80%, estaría buscando comprar de manera online. También de cara al alojamiento y el número de noches, estamos viendo que es una semana en promedio,
lo que estarían permaneciendo en el destino. Buscan opciones de 3 a 5 estrellas y también son viajes ya sea en pareja o con grupo de familiares directos. Aquí también hemos hecho el mismo ejercicio. En la primera dos columnas vamos a ver la importancia de esa actividad para la elección de destino, ¿sí? O para la elección de itinerario. Y en la última columna, en la del lado derecho, vemos qué tanto esa actividad se asocia con Perú o no. Entonces, en el ranking vemos en los primeros lugares a lo que es pasear por la ciudad, actividades gastronómicas y de restauración, lo que son el turismo de naturaleza, sol y playa y visitas a sitios arqueológicos que están muy de cerca con también turismo comunitario. Al lado derecho vemos algunas asociaciones con cierto tipo de actividades y para tener una mejor lectura vamos a entrar a ver las actividades que de alguna manera nosotros desde PROMPERÚ le estamos colocando mayor foco, que son aquellas actividades de Perú y al mismo tiempo alto interés en el mercado de análisis. Estamos viendo el turismo gastronómico, que es un requerimiento del 91% de los viajeros. Vemos que las actividades están principalmente relacionadas a la visita de mercadillos, ferias gastronómicas y restaurantes premiados y reconocidos, pero también hay matices con restaurantes regionales y guariques. Después hablamos de un 90% que le interesa el turismo de naturaleza. En este caso destaca la visita a lagos, lagunas, cascadas, que está muy relacionado también con el turismo de aventura y el trekking. Vemos la visita a áreas naturales protegidas y también vemos la visita a volcanes. En el caso del turismo comunitario, se habla mucho de las actividades participativas y de hecho eso está muy relacionado con este segmento que veníamos viendo, que es el turismo de experiencias, que llama mucho la atención el tema de la autenticidad del destino y eso puede ser una ventaja diferencial que podamos destacar al momento de ofrecer Perú. En turismo de aventura, estas cifras son bastante altas en comparación a otros mercados. Estamos viendo que casi el 60% busca ese tipo de actividades. Y cuando hablamos de turismo de aventura, vemos tanto actividades soft como actividades hard. Vemos desde paseo en bote, crucero por la selva, camping, glamping, pero también vemos actividades como el trekking, el andinismo, el ciclismo de montaña, el motocross, entre otras. Aquí vemos esa asociación que habíamos visto al inicio, ¿sí? Asociación fuerte con el destino Perú y demanda alta de esa actividad. Y las actividades que están destacando justamente son la visita a sitios arqueológicos, turismo comunitario, turismo de naturaleza y actividades gastronómicas. Entonces, los paquetes que nosotros vayamos a desarrollar, la comunicación que vamos a dar, tiene que considerar sí o sí estos elementos que estamos mencionando. Les quería compartir esta última diapositiva que creo que es bastante interesante, que a mí me ayuda mucho cuando analizo la información, especialmente cuando estamos entrando a nuevos mercados, ¿no? Entonces, siempre tenemos esas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, ¿sí? ¿Y cuánto? ¿No? Uno, ¿cuánto me va a representar ingresar aquí? ¿Y cuánta oportunidad tengo? ¿Y qué características tiene ese segmento? Entonces, yo suelo hacerme preguntas, hipótesis antes de. Entonces, si el tamaño del mercado es lo suficientemente importante para poder ingresar, ¿sí? Si la inversión realmente vale la pena. Y por otro lado, si yo tengo los productos que enganchan a este mercado. Entonces, en base a esas preguntas, justamente tenemos algunas respuestas y hallazgos claves, que son las que estoy colocando aquí. La primera es que sí existe un alto interés en Perú como destino. En el caso de Costa Rica, como para hacer un pequeño resumen, hablamos de sitios arqueológicos, gastronomía y naturaleza. En el caso de Panamá, experiencias arqueológicas, gastronomía, naturaleza y zonas urbanas. ¿Ya? Ahora, viendo las características del viajero, el quién. Son viajeros frecuentes, alto poder adquisitivo, que buscan experiencias únicas o sostenibles. Entonces, hay cómo mi producto encaja con estas necesidades.
y cómo planifica también, ¿no? Entonces vemos, la mayoría involucra a una agencia de viajes en la planificación de los viajes, pero también tiene una alta probabilidad de comprar online. ¿Ofrezco online? Sí, eso también es importante. Entonces, con esos hallazgos, hemos trabajado algunas recomendaciones y algunas acciones que se podrían realizar justamente para poder cubrir las demandas que solicitan esos dos mercados que hemos analizado el día de hoy. Recomendaciones: enfatizar la oferta en turismo arqueológico, gastronómico y de naturaleza con algunas opciones urbanas que podrían ser bastante bien combinadas con lo que es gastronomía. Cuando hablamos sobre turistas que buscan experiencias únicas, resaltar la sostenibilidad, la autenticidad con experiencias en el destino. Y cuando vemos que la mayoría involucra agencias de viaje y son digitales, pues tenemos que utilizar sí o sí canales digitales para nuestra promoción y también desarrollar paquetes turísticos para parejas, familias con opciones de alojamiento de 3 a 5 estrellas, que es justamente lo que ellos buscan en sus paquetes. Ya de cara a las acciones, vamos a ver desarrollar paquetes turísticos que incluyan estas experiencias que ya hemos mencionado, capacitarse en temas asociados a la sostenibilidad turística, articular con opciones sostenibles a fin de ofrecer productos sostenibles y auténticos en el Perú, aplicar estrategias de diferenciación, es decir, ¿qué estoy ofreciendo yo que los demás no están ofreciendo para distinguirme en el mercado? Ofrecer la posibilidad de reservar servicios online o brindar información detallada por las plataformas digitales y diseñar paquetes en parejas, familias, justamente con esas opciones de hospedaje que hemos venido mencionando. Entonces, finalmente, habíamos hablado de la capacitación. Entonces, aquí les estoy mostrando una oportunidad que ustedes tienen de capacitación. De hecho, nosotros tenemos desde el lado de inteligencia y perspectiva turística de PROMPERÚ diferentes iniciativas. Una es la que ustedes ya conocen el día de hoy, que es nuestro Turismo InDay, pero también tenemos nuestra plataforma de capacitación, que es el Aula Virtual de Turismo, que es una plataforma gratuita y abierta para las empresas, comunidad académica, inversionistas, gestores, etcétera, que los invito a quienes no lo conocen a visitarla, porque justamente ofrecemos cursos asociados a temas de sostenibilidad. Tenemos el curso de sostenibilidad turística de Tourism Cares y tenemos el ABC del turismo sostenible, que creo que podrían ayudar a cerrar algunas brechas en esos dos puntos que son muy importantes para el mercado centroamericano.